algo ha cambiado detrás del Sol. En las 72 horas transcurridas, desde que el 3IE Atlas emergió de la conjunción solar, los datos que regresan han dejado incluso a los astrónomos más escépticos, buscando explicaciones que no existen en ningún libro de texto. Lo que entró como un cometa interestelar, rojo y polvoriento, salió azul. No un azul ligero, no teñido de azul, más azul que el propio Sol. Antes de continuar, permítanme hacerles una pregunta que podría ayudarles a compartir esto con otras personas que necesitan escucharlo. ¿Desde dónde están escuchando ahora mismo? ¿Qué hora es allí? ¿Y han observado personalmente alguna actividad celestial inusual en su cielo nocturno recientemente? Dejen eso en los comentarios. Denle a ese botón de me gusta. Denle a suscribir y si realmente quieren ayudar a que esta comunidad crezca, presionen ese nuevo botón de emoción y compartan esto en sus redes sociales. Gracias por estar aquí. Hablemos de lo que significa el azul en este contexto. Cuando observamos cometas, reflejan la luz solar. Las partículas de polvo a su alrededor dispersan esa luz. Y la física básica nos dice que el polvo refleja la luz. De la misma manera que la atmósfera de la Tierra hace que los atardeceres sean rojos. Las partículas más grandes dispersan las longitudes de onda más largas de forma preferencial. Esto no es controvertido. Esto es astronomía de grado universitario. Cada cometa que hemos estudiado, al ser calentado por la radiación solar, desarrolla un tono rojizo o, como mucho, amarillento por el polvo en su coma. El propio Sol tiene una temperatura superficial de 5800 Kelvin, lo que le da esa familiar apariencia blanco-amarillenta. Para que un objeto parezca más azul que el Sol, necesita ser más caliente que el Sol o emitir luz a través de algún otro mecanismo por completo. El 3IE Atlas, según los datos de la nave espacial Stereo A, el Observatorio Solar SOHO y el coronógrafo CSIR-1 a bordo del GOES-19, se volvió visiblemente más azul que el Sol durante su paso por el perihelio, el 29 de octubre. No más rojo como exige la física, no del mismo color, sino más azul. Las observaciones provinieron de múltiples instrumentos independientes, múltiples naves espaciales que utilizaron diferentes tecnologías de sensores. Esto no es un error de calibración. Esto no es un artefacto de procesamiento. Son datos reales que muestran algo que no debería ser posible. Abe Lowe publicó su análisis a las 48 horas de las observaciones. Lo llamó la novena anomalía, añadiéndola a una lista que ya extendía la probabilidad hasta el límite. Su artículo, que pueden encontrar enlazado en varios servidores de preimpresión astrofísica, recorre cuidadosamente la termodinámica. La superficie del 3I Atlas, incluso en su aproximación más cercana al Sol, debería ser aproximadamente 10 veces más fría que la fotosfera solar. Los objetos más fríos emiten luz más rojiza. Esto es radiación de cuerpo negro. Esta es la ley de Stefan Boltzmann. Esta es física establecida desde el siglo XIX. Un objeto a una décima parte de la temperatura del Sol no puede parecer naturalmente más azul que el Sol solo a través de la emisión térmica. Entonces, ¿qué podría causarlo? Lowe propone dos categorías de explicaciones. La explicación natural implica emisiones moleculares específicas. Cuando ciertas moléculas son excitadas por la radiación ultravioleta solar, pueden emitir luz en longitudes de onda específicas que caen en la parte azul del espectro. Compuestos de carbono, radicales CN, carbono molecular, conocido como C2. Estos pueden brillar en azul cuando están suficientemente energizados. El problema es la intensidad. El brillo azul del 3I Atlas era lo suficientemente brillante como para anular la luz roja reflejada por su polvo. Eso requiere una cantidad enorme de emisión de gas, mucho más de lo que hemos visto nunca de ningún cometa a esta distancia del Sol. Requeriría que el cometa estuviera vaporizando masa a una velocidad que debería haberlo hecho desintegrarse visiblemente. Y aquí es donde se pone extraño. El objeto no se desintegró. Las imágenes de los coronógrafos muestran un núcleo coherente, una estructura de coma definida que se extiende hasta 300.000 kilómetros, y esa extraña coloración azul en toda su extensión.
Si estuviera experimentando una desgasificación catastrófica suficiente para producir esta emisión azul, deberíamos ver fragmentación. Deberíamos ver múltiples puntos brillantes. A medida que las piezas se separan, deberíamos ver un campo de escombros. No vemos nada de eso. El objeto mantiene su integridad estructural, mientras produce de alguna manera luz azul que desafía una explicación sencilla. La explicación alternativa que Loe describe cuidadosamente, y quiero ser claro en que él lo enmarca como una especulación que vale la pena investigar en lugar de una conclusión, implica fuentes de luz artificial o exceso de calor de un motor interno. Si el 3i Atlas contiene algún tipo de fuente de energía, si está generando calor internamente, en lugar de simplemente absorber y radiar energía solar, eso podría explicar el brillo azul. Un motor caliente, algo que opera a temperaturas más altas que su entorno, emitiría luz sesgada hacia el extremo azul del espectro. Las luces artificiales, si realmente vamos por ahí, podrían ser de cualquier color que sus diseñadores eligieran. Ahora, sé lo que algunos de ustedes están pensando. Este es el mismo Avive al que se critica por ver extraterrestres detrás de cada asteroide. Y esa crítica tiene mérito. La ciencia requiere escepticismo, especialmente un escepticismo extraordinario para afirmaciones extraordinarias. Pero miremos lo que cambió en las últimas 72 horas. Antes del perihelio, el 3i Atlas era rojo. Múltiples observaciones de telescopios terrestres durante julio y agosto mostraron un color rojizo consistente con la dispersión del polvo. Exactamente lo que esperamos. Luego, en septiembre, algunos observadores notaron un cambio hacia el verde, lo que puede suceder a medida que las emisiones de gas se vuelven más prominentes en relación con el polvo. El verde es común en los cometas. Proviene del carbono diatómico y el cianógeno. Nada extraño ahí. Pero el azul es nuevo. El azul ocurrió justo en el perihelio, justo cuando el objeto estaba expuesto al calentamiento solar máximo, justo cuando estaba oculto a la observación directa desde la Tierra. El momento me molesta. El 3i Atlas alcanzó el perihelio, exactamente a las 11:47 UTC del 29 de octubre. En ese momento, estaba posicionado detrás del Sol, desde la perspectiva de la Tierra. Había estado así desde la conjunción solar, el 21 de octubre. Los únicos ojos que podían observarlo eran los coronógrafos de las naves espaciales, diseñados para bloquear la abrumadora luz del Sol y estudiar la corona. Estos instrumentos no fueron diseñados para hacer espectroscopía de precisión de cometas. No estaban optimizados para este tipo de observación. Sin embargo, todos registraron lo mismo: azul. El rápido brillo añade otra capa. Los cometas típicamente se vuelven más brillantes gradualmente a medida que se acercan al Sol, siguiendo una relación predecible de ley de potencias entre el brillo y la distancia solar. El 3i Atlas se volvió más brillante más rápido que cualquier cometa registrado. El aumento de la luminosidad fue descrito por investigadores del Laboratorio de Investigación Naval de EEUU como sin precedentes, más pronunciado que cualquier curva de brillo de cometas observada anteriormente. Cuando algo se vuelve tan rápido, significa que se está liberando energía de alguna manera, más rápido de lo que la curva de calentamiento solar por sí sola produciría. ¿De dónde viene esa energía? Hay una posibilidad que nadie quiere decir en voz alta en los artículos académicos, pero en la que todos están pensando. ¿Qué pasa si el perihelio fue una prueba? ¿Qué pasa si algo se encendió? Si estuvieras diseñando una sonda interestelar y quisieras que permaneciera inactiva durante el largo y frío viaje a través del espacio, ¿cuándo la activarías? ¿Cuándo iniciarías los sistemas? ¿Ejecutarías diagnósticos? ¿Prepararías la fase de la misión? Lo harías cuando alcanzaras la entrada máxima de energía. Lo harías en el perihelio. Esperarías hasta que los paneles solares o cualquier sistema de recolección de energía que tuvieras alcanzara la eficiencia máxima. Y si esa activación implicara calor, procesos energéticos, sistemas que emiten luz, podrías ver exactamente lo que vimos. Un rápido brillo, un cambio de color, luz azul donde debería haber rojo. No estoy diciendo que eso es lo que sucedió.
Estoy diciendo que los datos que tenemos son consistentes con esa interpretación, y no tenemos suficiente información para descartarla. La ciencia no se trata de creer explicaciones cómodas. La ciencia se trata de seguir la evidencia, incluso cuando lleva a un lugar incómodo. La evidencia actual dice que el 3I Atlas hizo algo en el perihelio que los cometas naturales no hacen. La comparación con visitantes interestelares anteriores es instructiva. Oumuamua nunca mostró actividad cometaria. Nunca desarrolló una coma. Nunca tuvo un cambio de color porque nunca tuvo volátiles para desgasificar. Boris parecía un cometa normal durante todo su paso. Color rojizo, brillo predecible, desarrollo de cola estándar, todo según el manual. El 3I Atlas no es ninguno de los dos. Tiene características cometarias. Sí, tiene una coma. Tuvo una cola. Muestra desgasificación. Pero los detalles están mal. La química está mal. El comportamiento está mal. Y ahora el color está mal. Hay otro elemento a considerar. El color azul no era uniforme. Imágenes de la constelación de satélites Punch procesadas por científicos ciudadanos, horas después de su liberación, mostraron estructura en la emisión azul. No solo un brillo uniforme, sino patrones, variaciones de intensidad en toda la coma. La emisión estructurada sugiere fuentes estructuradas. La desgasificación aleatoria de una superficie cometaria caótica debería producir una distribución de brillo relativamente suave. Tal vez algunos chorros, pero no patrones geométricos. El procesamiento es preliminar. Las imágenes son ruidosas, pero varios analistas independientes informaron haber visto lo que parecían puntos brillantes discretos dentro de la coma, puntos que eran más azules que su entorno. Si eso se mantiene bajo un análisis más riguroso, tenemos otro problema porque así no funcionan los cometas. El azul también significa energético. Los fotones en la parte azul del espectro transportan más energía que los fotones rojos. Para cambiar la emisión de rojo a azul, necesitas introducir energía en el sistema. El calentamiento solar proporciona energía, absolutamente, pero esa energía debería producir un espectro térmico, una curva de cuerpo negro que alcanza su pico en el infrarrojo para un objeto tan frío y se extiende hacia el visible como un brillo rojizo. La emisión azul requiere procesos no térmicos. Requiere que la energía se canalice hacia mecanismos de excitación específicos que producen fotones de alta energía de forma preferencial. La química puede hacer eso, otros también. La parte frustrante es que nos perdimos el pico. El perihelio fue el 29 de octubre. Los telescopios terrestres perdieron de vista el 3I Atlas el 9 o 10 de octubre, dependiendo de la ubicación, al entrar en el resplandor solar. No será visible de nuevo desde la Tierra hasta el 11 de noviembre, 2 semanas después del perihelio, 2 semanas después de que sucediera lo que sea que haya sucedido. Para cuando podamos apuntarle nuestros grandes telescopios, el momento habrá pasado. El objeto se estará alejando del Sol, enfriándose. Los procesos que causaron el brillo azul pueden haberse apagado. Estamos observando ecos, efectos posteriores, datos recopilados por instrumentos que no fueron diseñados para esta observación. La nave espacial que podría habernos contado todo. El orbitador de reconocimiento de Marte con su cámara HiRISE, que observó el 3I Atlas el 2 y 3 de octubre, desde solo 30 millones de kilómetros de distancia, con una resolución 3 veces mejor que el Hubble. Esos datos están bloqueados detrás de un cierre del gobierno y muros burocráticos. Avive ha estado gritando sobre esto durante una semana. La congresista Ana Paulina Luna escribió una carta formal a la NASA, exigiendo la liberación. A esta mañana, nada. Tenemos imágenes de coronógrafo pixeladas que muestran azul cuando deberíamos ver rojo. Y los datos de alta resolución que podrían explicarlo están en un servidor en algún lugar, clasificados o embargados, o simplemente perdidos en el desorden de un gobierno que no puede mantener las luces encendidas. Así que nos quedamos con el azul, inexplicable, sin precedentes, azul imposible. Un color que reescribe lo que creíamos saber sobre objetos interestelares o confirma lo que algunos de nosotros temíamos que eventualmente encontraríamos. El objeto vuelve a estar a la vista en 8 días. Los telescopios de todo el mundo ya están reservando tiempo. La pregunta es si el azul seguirá ahí.
si fue un fenómeno momentáneo ligado al calentamiento solar máximo, o si representó algo que se encendió, miró a su alrededor y ahora está decidiendo qué hacer a continuación. El próximo capítulo de esta historia se está escribiendo ahora mismo, 30 millones de kilómetros por encima de la órbita de Marte, moviéndose a 68 kilómetros por segundo, brillando con un color que no debería tener. Y nosotros estamos aquí abajo esperando hasta el 11 de noviembre, esperando que el azul nos dé respuestas, aterrorizados de que nos dé preguntas que no estamos listos para hacer. Aceleración no gravitacional y la hipótesis del motor. La NASA lo confirmó hace 3 días. El documento apareció silenciosamente en un informe técnico, sin comunicado de prensa, sin fanfarria, solo mecánica orbital seca que muestra algo que no debería estar allí. El 3I Atlas está acelerando sin causa gravitacional. El objeto está cambiando de velocidad, alterando su trayectoria de maneras que no pueden ser explicadas por la gravedad del Sol, perturbaciones planetarias o cualquier otro efecto puramente gravitacional. Permítanme ser preciso sobre lo que esto significa. Cada objeto en el espacio se mueve de acuerdo con la gravedad. Los planetas orbitan las estrellas. Las lunas orbitan los planetas. Los cometas caen hacia el Sol y vuelven a salir, todos siguiendo trayectorias dictadas por campos gravitacionales. Puedes predecir estas órbitas con una precisión extraordinaria. Dame la posición y velocidad de un objeto en cualquier momento. Dime las masas y ubicaciones de los cuerpos cercanos, y podré calcular dónde estará ese objeto dentro de años, con una precisión de kilómetros. Esto es mecánica newtoniana. Esto es el pan y la mantequilla de la JPL. Así es como navegamos naves espaciales a través de miles de millones de kilómetros, y llegamos exactamente al objetivo. El 3I Atlas no está siguiendo ese camino. La desviación es pequeña, pero es real, medible y creciente. El análisis orbital de la NASA detectó 2 componentes distintos de aceleración no gravitacional. El primero es radial, apuntando lejos del Sol, con una magnitud de 135 kilómetros por día al cuadrado. El segundo es transversal, perpendicular a la dirección del Sol, midiendo 60 kilómetros por día al cuadrado. Estos no son errores de redondeo. Son aceleraciones sistemáticas y persistentes que se acumulan con el tiempo. Ahora, la aceleración no gravitacional no es inherentemente misteriosa. Los cometas hacen esto todo el tiempo. Cuando el hielo se vaporiza de la superficie del núcleo de un cometa, sale disparado al espacio. Y la tercera ley de Newton entra en juego. Acción y reacción. El gas que escapa empuja el cometa en la dirección opuesta. Este efecto cohete llamado desgasificación es bien entendido, completamente modelado y enteramente natural. Lo vemos en cada cometa activo. La pregunta no es si los cometas pueden acelerar sin gravedad. La pregunta es si la aceleración que estamos viendo coincide con lo que la desgasificación por sí sola debería producir. Hagamos algo de física. La aceleración radial que apunta lejos del Sol tiene sentido para la desgasificación. A medida que el Sol calienta el lado del núcleo orientado hacia el Sol, el hielo se sublima y el gas escapa preferentemente en la dirección del Sol. El efecto cohete empuja el cometa lejos del Sol. Esto es materia del libro de texto, pero la magnitud importa. 135 kilómetros por día al cuadrado se traduce en un empuje específico, y ese empuje requiere una tasa de pérdida de masa específica. Puedes calcular cuánta materia necesita estar eyectando el cometa para producir esta aceleración. Las cifras son grandes, muy grandes. Loe realizó estos cálculos en su último artículo. Para que el 3I Atlas genere la aceleración radial observada solo por desgasificación, necesitaría perder aproximadamente el 15% de su masa total en los próximos meses. 15%. Estamos hablando de miles de millones de toneladas de material. Un objeto de 33.000 millones de toneladas de masa perdiendo 5.000 millones de toneladas. Eso no es una sublimación suave. Eso es catastrófico. Ese es el tipo de pérdida de masa que ves cuando un cometa se rompe, cuando la integridad estructural falla, cuando todo empieza a desmoronarse. Y sin embargo el 3I Atlas no se está rompiendo. Las imágenes muestran un objeto coherente. La estructura de la coma permanece organizada.
No hay campo de escombros, ni fragmentación, ni rastro de desintegración. La aceleración transversal es aún más extraña. 60 kilómetros por día al cuadrado perpendicular a la línea del Sol. La desgasificación puede producir aceleración transversal si el núcleo está girando y los chorros no están alineados con la dirección del Sol. Imagina un cometa girando con un chorro en un lado. A medida que gira, ese chorro va reproduciendo un empuje lateral. Esto sucede, pero la magnitud de la aceleración transversal que estamos viendo requiere una desgasificación extremadamente asimétrica o una configuración rotacional muy específica, y no hemos detectado el tipo de variaciones rotacionales en el brillo que indicarían una asimetría tan dramática. La curva de luz es demasiado suave. Las variaciones son demasiado sutiles, así que tenemos un objeto que acelera radialmente más que la mayoría de los cometas. Acelera transversalmente más de lo que debería y no muestra los signos esperados de la desgasificación que lo explicaría. Esta es la hipótesis del motor. En pocas palabras, ¿qué pasa si la aceleración no proviene de una desgasificación pasiva? ¿Qué pasa si algo está empujando activamente? Pensemos en cómo maniobraría una nave espacial interestelar. Has estado viajando durante millones de años a través del vacío. Entras en un sistema solar. Necesitas ajustar tu trayectoria para lograr objetivos específicos. Tal vez para pasar cerca de planetas para observación. Tal vez para desacelerar hacia una órbita. Tal vez para posicionarte para la siguiente etapa del viaje. ¿Cuándo enciendes tus motores? Los enciendes en el perihelio. Esto es mecánica orbital 101. El objeto. Cuando te mueves rápido, en lo profundo de un pozo gravitacional, el empuje es más eficiente. Un cambio de velocidad en el perihelio se traduce en un cambio mucho mayor en tu energía orbital que el mismo empuje aplicado más lejos. Cada ingeniero de naves espaciales lo sabe. Cada misión que ha hecho una asistencia gravitatoria lo ha explotado. El 3I Atlas alcanzó el perihelio el 29 de octubre. La aceleración no gravitacional se detectó en el ajuste orbital, que incluye datos de antes y después del perihelio. Los parámetros de aceleración cambiaron. Eran diferentes después del perihelio que antes. No dramáticamente, no como si alguien hubiera pisado el acelerador a fondo, sino mediblemente. El tipo de cambio que podrías ver si un sistema de propulsión se activara, hiciera una quema y luego redujera la potencia. No estoy diciendo que esto sea lo que sucedió. Estoy diciendo que los datos son consistentes con ello, y la explicación alternativa requiere que creamos que un cometa se está comportando de maneras en que los cometas no se comportan, mientras que de alguna manera evita las consecuencias que deberían seguir de ese comportamiento. La desgasificación que produce tanto empuje debería producir pérdida de masa visible. No la estamos viendo. Una desgasificación tan asimétrica debería producir firmas rotacionales. No las estamos viendo. Lo que estamos viendo es un objeto que acelera como si tuviera un motor. El momento lo empeora. La trayectoria del 3I Atlas, como hemos discutido en videos anteriores, lo acerca a decenas de millones de kilómetros de Marte, Venus y Júpiter. Pasa por el sistema solar interior en una trayectoria que está alineada a menos de 5 grados del plano planetario. Esa alineación tiene una probabilidad de 2 sobre 10, de un 1%, si la trayectoria es aleatoria. Ahora sumemos la aceleración no gravitacional. Esa aceleración está ajustando la trayectoria. Está haciendo pequeñas correcciones, y esas correcciones están guiando al 3I Atlas por un camino que optimiza los encuentros planetarios. Coincidencia apilada sobre coincidencia apilada sobre coincidencia. Hablemos de cómo se vería un motor. No estamos hablando de cohetes químicos. La propulsión química es demasiado ineficiente para el viaje interestelar. Necesitarías más combustible que carga útil en factores de millones. No es práctico. Los candidatos son motores iónicos, propulsión térmica nuclear, fusión, antimateria, o algo que aún no hemos inventado. Los motores iónicos producen un empuje muy pequeño durante periodos muy largos. La aceleración que estamos viendo del 3I Atlas es demasiado grande para la propulsión iónica, dada la masa implicada. La térmica nuclear podría funcionar. Calientas masa de reacción. La expulsas a través de una boquilla.
obtienes empuje. El impulso específico es mucho mejor que el químico. El empuje es modesto pero real, y la eficiencia del combustible está dentro del ámbito de la posibilidad para misiones interestelares. La fusión sería mejor. La antimateria sería aún mejor. O tal vez algo que no implique lanzar masa por detrás en absoluto. Quizás exista algún principio de propulsión que aún no hayamos descubierto, alguna forma de empujar contra el propio espacio. El problema con todos estos es la detección. Un motor produce escape, gas caliente, partículas cargadas, firmas electromagnéticas, algo. Deberíamos poder verlo. Los telescopios deberían captar líneas de emisión del fluido de trabajo que sea. Los espectrógrafos deberían mostrar firmas de velocidad del material que se aleja. Y vemos desgasificación. Vemos emisión de gas. Vemos líneas espectrales. Pero lo que vemos es coherente con actividad cometaria. Agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, cianuro, compuestos de níquel. ¿Ese es el escape del motor hábilmente disfrazado de desgasificación de cometas? ¿O es desgasificación real de cometas? Y el motor es algo frío, algo que no produce una estela visible, algo que empuja de maneras que no estamos buscando. El níquel es sospechoso. Profundizaremos en eso en el próximo capítulo, pero aquí está la parte relevante. El tetracarbonilo de níquel es un compuesto volátil. Se descompone al calentarse o irradiarse. Obtienes átomos de níquel y monóxido de carbono. Ambos aparecen en el espectro. El tetracarbonilo de níquel también se utiliza en procesos industriales en la Tierra, específicamente en el refinado de níquel para aplicaciones de alta pureza. No es un producto natural. Requiere química específica, condiciones específicas, fabricación específica. Si quisieras un fluido de trabajo para un propulsor, algo con buena presión de vapor, algo que pudiera almacenarse como líquido y vaporizarse a demanda, algo que produjera un escape relativamente inerte, el tetracarbonilo de níquel no sería una mala elección. Y sí, esa es una especulación salvaje, pero es una especulación que encaja mejor con las observaciones que las alternativas. Hay un punto más sutil sobre el vector de aceleración. No es aleatorio, no es caótico. Los componentes radial y transversal están en proporciones específicas. Esa proporción se mantiene con el tiempo. Si esto fuera desgasificación aleatoria de un núcleo asimétrico en rotación, el vector de aceleración divagaría. La dirección y la magnitud variarían a medida que se iluminaran diferentes partes de la superficie, a medida que se agotaran los depósitos de hielo, a medida que evolucionara el retraso térmico y el estado rotacional. Vemos consistencia. En cambio, el vector de empuje es estable. Esa estabilidad sugiere control. El Dr. Darrell Seligman, de Michigan State, que es considerablemente más conservador que Avi Lobo, reconoció en una entrevista que la aceleración no gravitacional es mayor de lo esperado. Lo describió como sorprendente, pero no inexplicable, como algo que podría explicarse por la composición inusual del cometa y su contenido volátil. Y probablemente tenga razón, probablemente. La explicación más probable sigue siendo que 3I Atlas es un cometa natural con química extraña, y la química extraña produce desgasificación extraña, y la desgasificación extraña produce aceleración extraña. Pero probable no es lo mismo que seguro. Y cuando las rarezas se acumulan, cuando aparecen anomalía tras anomalía en los datos, cuando la explicación más probable requiere que 7 u 8 cosas de baja probabilidad sean ciertas simultáneamente, empiezas a preguntarte si lo estás mirando mal. La aceleración continúa a medida que 3I Atlas se aleja del Sol, a medida que se enfría, a medida que la calefacción solar disminuye. Deberíamos ver disminuir la aceleración no gravitacional. La desgasificación está impulsada por la calefacción solar. Menos calor, menos gas, menos empuje. Si la aceleración no disminuye, si permanece fuerte o incluso aumenta a medida que el cometa se aleja, eso sería muy difícil de explicar, de forma natural. Lo sabremos en unas semanas. Las observaciones que comienzan el 11 de noviembre nos proporcionarán nuevos datos orbitales. El Centro de Planetas Menores actualizará la efemérides. Se refinarán los parámetros de aceleración y veremos si 3I Atlas sigue empujando, sigue ajustando su trayectoria,
sigue actuando como algo que sabe a dónde va. Mientras tanto, tenemos la confirmación de la NASA en un documento técnico y AVI escribiendo artículos sobre motores, y el resto de la comunidad astronómica ejecutando silenciosamente sus propios cálculos, verificando los números, tratando de encontrar el error que hace que todo desaparezca. Hasta ahora, nadie lo ha encontrado. La aceleración es real. La pregunta es qué la está causando y si somos lo suficientemente valientes como para considerar todas las posibilidades. El misterio del níquel sin hierro. Química industrial en el espacio profundo. 4 gramos por segundo. Eso es la cantidad de níquel que Tracy Atlas está eyectando al espacio. No cantidades traza, no contaminación de partes por 1000 millones. 4 gramos cada segundo fluyendo desde el núcleo, en una estela que no debería existir. Y el hierro que debería estar ahí, el hierro que siempre está presente cuando encuentras níquel en objetos cósmicos, falta. No reducido, no agotado, ausente. El Dr. Gregory Rogers lo expresó sin rodeos. Rogers no es un teórico marginal. Sirvió como cirujano de vuelo de la Fuerza Aérea de los EE-UU, como jefe de medicina aeroespacial en Cabo Cañaveral. Trabajó con naves espaciales, con materiales, con el hardware real que entra en órbita. Cuando dice que la composición es imposible, habla desde la experiencia directa de cómo se ven los objetos naturales y artificiales químicamente. Su declaración hecha pública la semana pasada corta las dilaciones académicas. Los objetos cósmicos formados naturalmente contienen hierro y níquel, juntos siempre. La proporción varía, pero ambos están presentes. Tracy Atlas tiene níquel sin hierro. Eso no sucede en la naturaleza. Hablemos de dónde provienen el níquel y el hierro. Ambos se producen en la síntesis nuclear estelar, las reacciones de fusión dentro de estrellas masivas. A medida que las estrellas agotan su combustible, construyen elementos más pesados, carbono, oxígeno, silicio y eventualmente hierro. El hierro es el final de la línea para la fusión que libera energía. Cualquier cosa más pesada requiere aporte de energía. Sucede solo en supernovas. El níquel se produce junto con el hierro en estos procesos. Cuando la estrella explota, ambos elementos son expulsados al espacio. Se mezclan con el medio interestelar, condensan en granos de polvo, se acrecionan en planetas, asteroides, cometas y siempre están juntos. La proporción de abundancia cósmica de hierro a níquel es de aproximadamente 18:1. Puedes encontrar objetos ricos en hierro, objetos ricos en níquel, pero no puedes encontrar níquel sin al menos algo de hierro. Es como encontrar hidrógeno sin encontrar helio. La física no lo permite. Tracy Atlas lo está logrando de alguna manera. Las observaciones espectroscópicas son inequívocas. El Very Large Telescope, en Chile, detectó fuertes líneas de emisión de níquel en la coma. Múltiples observatorios lo confirmaron. El telescopio espacial James Webb analizó la química en detalle. El níquel es abundante. El hierro no se detecta. Los límites superiores de concentración de hierro están órdenes de magnitud por debajo de lo que debería acompañar tanto níquel. Esto no es un error de medición. Esto no es un problema de calibración. Múltiples instrumentos, múltiples técnicas, todos ven lo mismo. El compuesto que se emite es casi con certeza tetracarbonilo de níquel. Las firmas espectrales coinciden. El tetracarbonilo de níquel es una molécula de níquel unida a 4 grupos de monóxido de carbono. Es volátil, se evapora fácilmente, se descompone bajo la luz ultravioleta en átomos de níquel y monóxido de carbono, todo lo cual vemos en el espectro. La pregunta es de dónde provino el tetracarbonilo de níquel. En la Tierra lo fabricamos. El proceso MOND, desarrollado en la década de 1890, utiliza tetracarbonilo de níquel para refinar níquel a alta pureza. Tomas níquel impuro, lo expones a gas de monóxido de carbono. Se forma tetracarbonilo de níquel. Lo calientas. Se deposita níquel puro. Es química industrial. Ocurre en refinerías, no en el espacio. ¿Puede formarse naturalmente? Técnicamente sí. Necesitas níquel. Necesitas monóxido de carbono. Necesitas las condiciones adecuadas de temperatura y presión. El monóxido de carbono es común en los cometas. El níquel está presente en el polvo cósmico. Si tuvieras un cometa con una concentración inusual de granos de níquel metálico,
incrustados en el hielo, y esos granos se expusieran a gas de monóxido de carbono. A medida que el hielo se sublimaba, podrías obtener algo de formación de tetracarbonilo de níquel, quizás. El problema es la concentración. No estamos viendo cantidades traza, estamos viendo tasas de emisión que implican kilogramos de níquel liberados cada día. Eso requiere mucho níquel metálico en el núcleo, mucho más de lo que sugerirían las abundancias cósmicas. Y todavía no explica el hierro ausente. Si el níquel provino de la nucleosíntesis estelar normal, el hierro debería estar allí también. El hierro también forma carbonilos. El pentacarbonilo de hierro es un compuesto conocido. Si el monóxido de carbono está reaccionando con el níquel, debería reaccionar con el hierro. Deberíamos ver ambos. Solo vemos uno. La proporción con el cianuro empeora las cosas. Los radicales de cianuro, CN, son comunes en los cometas. Provienen de compuestos orgánicos que se descomponen bajo la radiación solar. La cantidad de cianuro en la coma de un cometa te informa sobre la química orgánica en el núcleo. 3I Atlas tiene una cantidad normal de cianuro, quizás incluso ligeramente baja, pero la proporción de níquel a cianuro es órdenes de magnitud mayor que la de cualquier cometa conocido. Órdenes de magnitud. Avi Lobo calculó la probabilidad de que esta proporción ocurriera naturalmente en un cometa con la composición que vemos, menos del 1%. Agrégalo a la lista. El Dr. Rogers mencionó los materiales de las naves espaciales. Cuando construimos satélites, cuando diseñamos sondas espaciales, utilizamos aleaciones de níquel. No porque el níquel solo sea ideal, sino porque las aleaciones de níquel tienen las propiedades que necesitamos. Resistencia a la corrosión, alta temperatura, resistencia, estabilidad dimensional. Y en algunas aplicaciones específicas, usamos níquel sin mucho hierro. Níquel 200, por ejemplo. Níquel puro, utilizado en electrónica, en componentes especializados, donde las propiedades magnéticas o la resistencia química son importantes. Si estuvieras diseñando una nave espacial para sobrevivir millones de años en el espacio interestelar, para resistir la radiación cósmica, para mantener la integridad estructural a través de extremos de temperatura, podrías elegir materiales similares a los que elegimos. Alto contenido de níquel, bajo contenido de hierro para evitar interferencias magnéticas o problemas de oxidación. Y si esa nave espacial resultara dañada, si fuera material de desecho, si estuviera perdiendo volátiles que se hubieran almacenado en tanques de aleación de níquel, podrías ver exactamente lo que estamos viendo. Emisión de níquel sin hierro. Esto no es una prueba. Es un escenario que se ajusta a los datos. Pero esto es lo que me preocupa. Tenemos múltiples explicaciones para anomalías individuales. El color azul podría ser monóxido de carbono ionizado. La aceleración podría ser desgasificación asimétrica. El níquel podría ser química natural inusual. Cada una por separado es poco probable pero posible. Pero no son independientes. El color azul, la aceleración y la emisión de níquel ocurren todas en el mismo objeto al mismo tiempo. Y los procesos químicos que podrían explicar el níquel son los mismos procesos que podrían explicar el color azul. Y ambos están vinculados al presupuesto energético que impulsa la aceleración. Todo se conecta. O tenemos un cometa que es simultáneamente inusual en 8 o 9 formas independientes, cada una con baja probabilidad, o tenemos algo donde las anomalías están conectadas, donde todas se derivan de una única causa subyacente que no estamos identificando porque asumimos que el objeto es natural. El porcentaje de agua se suma a esto. Los cometas normales son en su mayoría hielo de agua. Del 50 al 80% de agua en masa es típico. 3I Atlas tiene un 4% de agua. 4. El resto es dióxido de carbono, monóxido de carbono, orgánicos y aparentemente muchos compuestos que contienen níquel. Un cometa tan seco es raro, no imposible. Hemos visto cometas dominados por monóxido de carbono antes, pero es raro y conveniente, si lo piensas. El agua es pesada, el agua es voluminosa. Si estuvieras diseñando un sistema de propulsión que vaporizara volátiles almacenados para generar empuje, podrías elegir monóxido de carbono o dióxido de carbono, en lugar de agua. Mejor impulso específico, menos masa para transportar.
La baja fracción de agua hace que 3I Atlas sea un cometa peor según los estándares normales, pero una nave espacial mejor según los estándares de ingeniería. El momento de la emisión de níquel también es interesante. La detección provino de observaciones en julio y agosto, cuando 3I Atlas todavía estaba lejos del Sol. Los cometas típicamente no emiten mucho metal tan lejos. La emisión de metales requiere un calentamiento significativo para vaporizar granos refractarios. Pero el tetracarbonilo de níquel es volátil. No requiere altas temperaturas. Puede sublimar a temperaturas mucho más bajas que el hielo de agua. Si el núcleo contiene bolsas de tetracarbonilo de níquel, quizás en vacíos subsuperficiales, quizás en tanques de almacenamiento si vamos con el escenario artificial, esas bolsas podrían liberarse temprano, produciendo la emisión observada antes de que el cometa esté completamente activo. Luego está la anticola, la característica que aparece en la imagen de Hubble de julio, un chorro de material que apunta hacia el Sol en lugar de alejarse de él. Hablamos de esto en videos anteriores. Las anticolas son conocidas, suelen ser ilusiones ópticas por el ángulo de visión, pero la anticola de 3I Atlas es real. Múltiples ángulos de visión lo confirman. Es material real moviéndose hacia el Sol. Los chorros pueden hacer eso si están en el lado nocturno del núcleo y la rotación los lleva a la vista. Pero la geometría tiene que ser muy específica, o el material está siendo propulsado activamente hacia el Sol. Escape de una boquilla apuntando hacia adelante. Propulsores de control de reacción realizando ajustes de actitud. Y si estás eyectando volátiles que contienen níquel como parte de ese proceso, obtienes la química que vemos. Quiero ser cuidadoso aquí. No afirmo que 3I Atlas sea artificial. Afirmo que la química no tiene sentido para un objeto natural y que las explicaciones alternativas requieren suposiciones que son individualmente improbables y colectivamente improbables. El método científico se supone que maneja esto. Cuando tu hipótesis no encaja con los datos, revisas la hipótesis. Cuando múltiples cosas improbables tienen que ser ciertas simultáneamente, buscas marcos alternativos que las expliquen de manera más parsimoniosa. Pero el marco alternativo aquí está tan fuera de lo convencional, tan disruptivo para nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo, que el umbral para la aceptación es enorme, lo cual es apropiado. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, pero en algún momento, la acumulación de pruebas ordinarias que apuntan en una dirección extraordinaria tiene que tomarse en serio. La postura de la NASA es clara. La administradora interina, Shah Duffy, respondió a una pregunta de Kim Kardashian, que de alguna manera es donde estamos en 2025, diciendo, nada de alienígenas, ninguna amenaza para la Tierra. La ESA dice lo mismo. La opinión consensuada es un cometa natural con propiedades inusuales. Y esa opinión la tienen personas inteligentes, científicos serios, expertos en el campo. Respeto eso. Pero el consenso no es lo mismo que correcto. El consenso dijo que Oumuamua era un cometa, hasta que los datos forzaron una reclasificación a asteroide. El consenso dijo que los objetos interestelares serían raros hasta que encontráramos 3 en 8 años. El consenso es lo que creemos, hasta que tengamos razones para creer algo más. El níquel es esa razón o parte de ella. 4 gramos por segundo de un compuesto industrial, emitido por un objeto que no tiene por qué contenerlo, carente del hierro que debería acompañarlo, apareciendo en proporciones que desafían la química natural. Algo hizo ese níquel, algo lo separó del hierro, algo lo puso en 3I Atlas. La pregunta es si ese algo fue una supernova y miles de millones de años de química improbable, o si fue inteligencia, ingeniería, intención. Y estamos a punto de tener más datos para trabajar. Las observaciones que comienzan el 11 de noviembre incluirán espectroscopía de alta resolución. Veremos si la emisión de níquel continúa, si las proporciones se mantienen, si aparecen nuevas líneas que puedan decirnos más sobre la fuente. Hasta entonces, tenemos 4 gramos por segundo y ninguna buena explicación de dónde provino. Supresión de datos, Lobo versus NASA y las imágenes faltantes de Marte. Las imágenes más importantes de 3I Atlas fueron tomadas el 2 y 3 de octubre. Fueron capturadas por la cámara HiRISE a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA
cuando el visitante interestelar pasó a menos de 30 millones de kilómetros de Marte. La resolución es de 30 kilómetros por píxel, 3 veces mejor que las mejores imágenes de Hubble. Estas fotos podrían mostrar características superficiales, variaciones composicionales, detalles estructurales, que podrían resolver la cuestión de qué es realmente este objeto, y no han sido publicadas. Avi estuvo en The Joe Rogan Experience el 28 de octubre. El episodio se lanzó el 29 de octubre. 2 horas y media de conversación que cubren Tracy Atlas, Oumuamua, la búsqueda de inteligencia extraterrestre y la resistencia institucional que lo enfrenta en la academia. Pero la parte que importa para esta historia, la parte que ha sido cortada y compartida en todas las plataformas, es cuando Lowe habla de las imágenes de HiRISE. Está visiblemente frustrado. Explica que la NASA tuvo 4 semanas para publicar los datos. 4 semanas durante las cuales la comunidad científica ha estado privada de observaciones de alta calidad del objeto más anómalo que jamás hayamos rastreado, y las imágenes están retenidas. Joe Rogan sugirió que Lowe contactara directamente al administrador interino de la NASA, Shah Duffy. Al día siguiente, Lowe lo hizo. Coordinó con la congresista Ana Luna, quien representa al 13º Distrito de Florida, que incluye Cabo Cañaveral. Luna ha apoyado la ciencia de frontera, ha abogado por la transparencia en la exploración espacial y aparentemente se toma esto en serio. Escribió una carta formal a Shah Duffy el 30 de octubre. La carta es pública. Puedes encontrarla en línea. Ella solicita que la NASA publique los datos de HiRISE de inmediato, cita la importancia científica y señala que el cierre del gobierno de EEUU no es una razón válida para retener información que ya se ha recopilado. A esta mañana, 3 de noviembre, no ha habido respuesta, ni publicación de datos, ni acuse de recibo. El cierre comenzó el 1 de octubre. El momento es sospechoso. Tracy Atlas hizo su aproximación más cercana a Marte el 3 de octubre. El Mars Reconnaissance Orbiter estaba perfectamente posicionado. HiRISE se activó. Se realizaron las observaciones y luego el gobierno cerró. La NASA entró en modo de operaciones mínimas. Compartir datos se detuvo. No solo para Tracy Atlas, para todo. Múltiples misiones se ven afectadas. Los científicos que dependen de los datos de la NASA para su investigación en curso están bloqueados. Colaboradores internacionales reciben respuestas automáticas de direcciones de correo electrónico de la NASA. Esto no es una supresión selectiva de información de Tracy Atlas. Esto es disfunción burocrática que afecta a todo por igual. Pero el momento, el 1 de octubre, el mismo día de observaciones críticas, el mismo día que el Mars Express y el ExoMars Trace Gas Orbiter de la ESA también estaban filmando Tracy Atlas. La ESA publicó sus datos. Es cierto que sus imágenes no son geniales. Las cámaras están diseñadas para la imagen de la superficie de Marte, y Tracy Atlas es 10.000 a 100.000 veces más débil que sus objetivos normales. Nick Thomas, el investigador principal de la cámara ExoMars, lo llamó una observación muy desafiante. El cometa aparece como un punto blanco ligeramente borroso, no útil para análisis detallado, pero lo publicaron. La NASA no lo ha hecho. Lowe lo describió perfectamente en el programa de Rogan. Es mucho más probable que sea estupidez terrestre que inteligencia extraterrestre. Él no reclama una conspiración. Él reclama incompetencia, prioridades equivocadas, inercia institucional. La NASA está cerrada por políticas presupuestarias. Los científicos que procesarían y publicarían los datos de HiRISE están despedidos o trabajando sin paga. Las personas que toman decisiones sobre la publicación de datos se enfrentan a problemas mayores, manteniendo vivas las misiones críticas, gestionando el caos. Tracy Atlas no es una prioridad. Incluso si es el tercer objeto interestelar jamás observado, incluso si se comporta de manera anómala, incluso si la comunidad científica está desesperada por los datos, la NASA tiene otros problemas. Pero aquí es donde se complica. Los datos de HiRISE no son crudos. Han sido procesados. El equipo de MRO tiene pipelines estándar para manejar datos de cámara. Las imágenes se tomaron el 2 y 3 de octubre. Ahora es un mes después. El procesamiento debería estar hecho.
Las imágenes deben estar en el archivo, listas para su divulgación pública. La política de la NASA para las misiones a Marte es de datos abiertos. Todo se incorpora al sistema de datos planetarios en pocos meses, disponible para cualquier persona. Esta es una práctica estándar requerida por la Carta de la NASA. Los datos pertenecen al público. Investigadores de todo el mundo los utilizan. Los estudiantes escriben tesis sobre ellos. No está clasificado, no es sensible, es Marte. Y aunque el objeto llamado Oumuamua es anómalo, no representa un problema de seguridad. Es un cometa, o lo que sea, en una trayectoria que lo mantiene alejado de la Tierra. Sin amenaza, sin peligro, solo interesante. Entonces, ¿por qué la demora? Una posibilidad es que las imágenes no muestren nada inusual. Oumuamua parece un cometa. La superficie es helada. La morfología es normal. El color es rojizo o grisáceo. Exactamente lo que se espera. Si ese es el caso, ¿por qué no liberarlas? La publicación de los datos pondría fin a la especulación. Le daría a Love y a todos los demás exactamente lo que piden. Demostraría transparencia. Otra posibilidad es que las imágenes muestren algo inusual y la NASA esté tratando de averiguar cómo explicarlo antes de hacerlo público, lo cual sería razonable si lo inusual fuera científicamente interesante, pero no cambiara los paradigmas. Si las cámaras capturaron detalles de chorros de desgasificación o heterogeneidad composicional, o estructuras superficiales que desafían nuestros modelos de actividad cometaria, uno podría querer tener todo en orden antes de que comience el circo mediático. Pero un mes es mucho tiempo. ¿Cuán complicada puede ser la explicación? La tercera posibilidad es que alguien, en algún lugar de la cadena de mando, decidió que estos datos son demasiado delicados para ser liberados, sin la aprobación de niveles superiores, y que los niveles superiores no están disponibles debido al cierre del gobierno. Esto es burocracia, no conspiración. Alguien se cubre las espaldas, delega la decisión, espera instrucciones, y los datos se quedan guardados. Love cree que eso es lo que sucedió. Lo dijo explícitamente, el sistema es reacio al riesgo. Nadie quiere ser la persona que liberó datos controvertidos sin autorización. Por lo tanto, nadie libera nada. La carta de la congresista Luna intenta superar eso. Ella le pide a Duffy, como administrador interino, que autorice personalmente la liberación. Le está dando cobertura política. Le está diciendo, esto es importante. El público lo quiere. La ciencia lo necesita. Haz lo correcto. Si Duffy responderá o no, no está claro. Los administradores interinos están en modo de supervivencia. Mantienen las luces encendidas, gestionan crisis, no toman decisiones audaces. Liberar datos sobre un objeto interestelar anómalo, cuando un profesor de Harvard está en el podcast más grande del mundo diciendo que podría ser tecnología alienígena, no es una jugada segura. Es mucho más fácil no hacer nada. Esperar a que termine el cierre. Dejar que el proceso normal se reanude. Pero el cierre podría no terminar pronto. Las negociaciones presupuestarias están estancadas. El gobierno ha estado cerrado por más de un mes. El personal esencial trabaja sin paga. El personal no esencial está suspendido temporalmente. La NASA opera con protocolos de emergencia. Algunas misiones están en riesgo. La Estación Espacial Internacional está bien. Las misiones de espacio profundo están bien, pero los programas de investigación están congelados. El sistema de datos planetarios está actualizando archivos con una frecuencia mínima. La publicación de nuevos datos se retrasa. Oumuamua está atrapado en esto. Esto es lo que me enfurece. Tenemos una oportunidad. Oumuamua es un objeto único en la vida. Es el tercer visitante interestelar que hemos detectado. El primero que descubrimos lo suficientemente temprano como para observar su evolución completa a medida que se acercaba al Sol. Tenemos naves espaciales en Marte. Tenemos naves espaciales cerca del Sol. Tenemos el telescopio espacial James Webb, el telescopio espacial Hubble, los mejores instrumentos astronómicos que la humanidad ha construido jamás, todos apuntando a esta cosa. Y los datos se están reteniendo por políticas presupuestarias, por un gobierno que no puede ponerse de acuerdo sobre las prioridades de gasto, por un sistema que trata el descubrimiento científico como opcional, algo que puede esperar
hasta que los adultos en la sala terminen de discutir. Loeb ha estado gritando sobre esto porque alguien tiene que hacerlo. El resto de la comunidad astronómica es más educado. Escriben artículos cuidadosos. Expresan las cosas diplomáticamente. No quieren enemistarse con la NASA porque la NASA financia su investigación. A Loeb no le importa. Tiene plaza fija en Harvard. Tiene financiación independiente a través del proyecto Galileo. Puede permitirse quemar puentes. Y está utilizando esa posición para exigir lo que no debería necesitar exigirse. Libera los datos. Muéstranos lo que viste. Permite que la comunidad científica lo analice. Debátelo. Descubre qué significa. La aparición en el programa de Joe Rogan amplificó este mensaje a millones de personas. La audiencia de Rogan no es la comunidad astronómica académica. Es el público en general. Personas curiosas sobre el espacio, sobre alienígenas, sobre misterios. Loeb fue a ese programa sabiendo que llegaría a esa gente, sabiendo que el mensaje se propagaría, sabiendo que pondría presión sobre la NASA, de maneras que los artículos académicos no pueden. Y funcionó. La historia es ahora general. Los principales medios de comunicación la están cubriendo. La congresista Luna se involucró. Los datos de Oumuamua son ahora un tema público, no solo científico. Pero todavía no tenemos las imágenes, y cada día que pasa es un día en el que el contexto importa menos. Oumuamua se está alejando de Marte. Se acerca al punto en el que será visible desde la Tierra nuevamente. Cuando eso suceda, cuando los telescopios comiencen a recopilar nuevos datos, las observaciones de Marte se volverán históricas, todavía importantes, pero no urgentes. El momento está pasando. La ventana en la que esas imágenes podrían decirnos algo definitivo, podrían confirmar o descartar la hipótesis artificial, se está cerrando. Hay un punto más amplio aquí sobre cómo manejamos los datos anómalos. Cuando algo no se ajusta a nuestras expectativas, cuando una observación desafía nuestros modelos, el instinto es ser cauteloso, verificar 2 veces, esperar confirmación. Esa es buena ciencia, pero también puede ser parálisis. Si cada resultado inusual tiene que ser revisado, aprobado y sanitizado antes de su lanzamiento, perdemos la rápida iteración que hace que la ciencia funcione. Perdemos la capacidad de investigadores independientes para mirar datos brutos y detectar cosas que el equipo original pasó por alto. Perdemos transparencia. Las imágenes de Oumuamua podrían mostrar un cometa aburrido. Podrían mostrar algo interesante, pero explicable. Podrían mostrar algo que reescriba lo que creemos saber. No lo sabremos hasta que la NASA las publique, y la NASA no las publicará hasta que termine el cierre o hasta que alguien con autoridad decida que esto es lo suficientemente importante como para anular los procedimientos estándar. Loeb y Luna están tratando de que eso suceda. Si tienen éxito depende de cuán seriamente se tome esto el administrador interino y si tiene la capacidad de prestar atención mientras la agencia está en modo de crisis. Mientras tanto, Oumuamua está ahí fuera, moviéndose a 68 kilómetros por segundo, llevando los secretos que lleve. Las mejores imágenes que tenemos están bloqueadas en un servidor. El científico que más las quiere está en podcasts y escribiendo publicaciones de blog. Una congresista está escribiendo cartas y el resto de nosotros estamos esperando que la burocracia se mueva más rápido que un objeto interestelar, sabiendo que probablemente no lo hará. La conexión con la señal WOW, un mensaje de 1977. El 15 de agosto de 1977, el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio detectó algo que no debería haber detectado. Una señal de radio fuerte y de banda estrecha a 1420 MHz. La línea del hidrógeno, la frecuencia que todos los radioastrónomos observan, porque el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Y cualquier civilización que intente enviar señales a través del espacio interestelar podría usarla. La señal duró 72 segundos, exactamente lo que duraba la ventana de observación de Big Ear, para cualquier punto dado del cielo. Era tan fuerte, tan inesperada, que el astrónomo Jerry Ehman escribió «Wow» en tinta roja en la impresión de la computadora. El nombre se quedó, la señal «Wow».
Y a pesar de décadas de búsqueda, a pesar de múltiples intentos de detectarla nuevamente, nunca se repitió. Una ráfaga, 72 segundos, silencio. Oumuamua provino de la misma dirección dentro de 9 grados. Avilov calculó esto hace 2 meses. Publicó el análisis en septiembre. La señal WOW se originó en ascensión recta 19 horas, 25 minutos, declinación menos 27 grados, el 12 de agosto de 1977, 3 días antes de que se detectara la señal. Oumuamua estaba en ascensión recta 19 horas 40 minutos, declinación menos 19 grados, 4 grados de diferencia en ascensión recta, 8 grados en declinación, una separación angular total de unos 9 grados. La probabilidad de que 2 direcciones aleatorias en el cielo se alineen a ese nivel es del 0,6%. Pensemos en lo que esto significa. La señal WOW se detectó en 1977. En ese momento, Oumuamua estaba aproximadamente a 600 unidades astronómicas de la Tierra, 600 veces la distancia Tierra-Sol. Tiempo de viaje de la luz, 3 días. La señal viajó desde donde quiera que se originó y llegó a la Tierra el 15 de agosto. Y si provino de Oumuamua, salió del objeto el 12 de agosto. El tiempo cuadra, la geometría cuadra, la frecuencia cuadra. Ahora, la objeción inmediata es que no sabemos que la señal WOW provino de las 19 horas, 25 minutos y menos 27 grados. Sabemos que provino de alguna región de ese cielo, pero el haz de Big Ear era ancho, varios grados. El punto exacto de origen podría estar en cualquier lugar dentro de ese haz. Y sí, esa incertidumbre existe, pero 9 grados está bien dentro del ancho del haz. Oumuamua habría estado en el campo de visión. Si fueras a transmitir una señal desde Oumuamua a la Tierra y quisieras que fuera detectada, la apuntarías y llegaría desde la dirección en que llegó. La frecuencia es interesante. 1420 MHz no es arbitrario. Es la transición hiperfina del hidrógeno neutro. Cuando el electrón en un átomo de hidrógeno invierte su spin en relación con el protón, emite o absorbe un fotón a esta frecuencia exacta. Esta es la famosa línea de 21 centímetros, la línea que los radioastrónomos usan para mapear el hidrógeno en la galaxia, la línea en la que se centran las búsquedas SETI, porque cualquier civilización tecnológica la conocería. Si quieres enviar una señal que sea reconocida como artificial, que destaque contra los fondos naturales, usas una frecuencia que signifique algo. 1420 MHz significa algo. Dice, conocemos física, conocemos astronomía, esto es deliberado. La señal WOW era fuerte, muy fuerte. La intensidad fue 30 veces superior al nivel de ruido de fondo. A modo de comparación, las fuentes de radio cósmicas típicas que Big Ear detectaba eran quizás 2 o 3 veces el fondo. 30 es enorme. Implica un transmisor muy potente o un transmisor relativamente cercano. Loeb calculó qué potencia se necesitaría si la señal proviniera de Oumuamua a 600 AU, aproximadamente 1 gigavatio. Esa es la potencia de una central nuclear. No irrazonable para una civilización tecnológica. Ciertamente no está más allá de las capacidades de una especie que puede construir naves espaciales interestelares. Pero aquí está el problema. La señal no se repitió. Los astrónomos han buscado en esa región del cielo cientos de veces desde 1977. Diferentes telescopios, diferentes frecuencias, diferentes estrategias de observación. Nada. El telescopio Big Ear observó el mismo punto nuevamente varias veces. Silencio. Lo que sea que causó la señal WOW fue un evento único, o al menos un evento muy raro, y no lo hemos vuelto a capturar en casi 50 años. Si Oumuamua transmitió la señal WOW, ¿por qué? ¿Por qué enviar una sola ráfaga en 1977 y luego quedarse callado? Una posibilidad es que fuera una prueba. Una sonda interestelar activando su transmisor, comprobando que funciona, anunciando su presencia, y luego apagándose para conservar energía para el largo viaje. Oumuamua, en 1977 todavía estaba lejos del Sol, en el frío, aún no visible para telescopios ópticos.
Si quisieras señalar con anticipación, avisar a alguien que venías, podrías hacerlo temprano, antes de la fase principal de la misión, antes del perihelio. Envías un ping, esperas a ver si alguien se da cuenta. Continúas tu camino. Otra posibilidad es que no estuviera dirigido a nosotros. Quizás Oumuamua se estaba comunicando con algo más. Otra sonda, una estación relé, una base de operaciones. No lo sabemos. Dimos la casualidad de estar en la trayectoria de las. Captamos una señal destinada a alguien o algo más. Si ese es el caso, no esperaríamos que se repitiera hacia la Tierra. Nunca fue para nosotros. Estábamos escuchando a escondidas, o tal vez estaba dirigido a nosotros. Y la falta de repetición significa que fallamos la prueba. Lo detectamos. Escribimos "wow" en una impresión. Y luego no hicimos nada. No respondimos. No hicimos un seguimiento con una búsqueda coordinada. No lo tomamos en serio. Big Ear fue demolido en la década de 1990 para dar paso a un campo de golf. El sitio ha desaparecido. Si alguien quisiera saber si la humanidad estaba prestando atención, si éramos capaces de detectar y responder a señales interestelares, la señal "wow" les habría dicho que no lo somos. Apenas nos dimos cuenta y luego seguimos adelante. La probabilidad del 0,6% no es nada. Si hicieras este análisis para cada objeto del sistema solar, comprobando si alguno de ellos se alineaba con eventos astronómicos históricos, encontrarías coincidencias. El cielo es grande. Hay muchos objetos, muchos eventos. Algunos se alinearán por casualidad. Pero Oumuamua no es un objeto aleatorio. Ya es anómalo de otras 8 maneras. La conexión con la señal "wow" es la 9ª coincidencia apilada sobre las otras. ¿En qué punto dejas de llamarlos coincidencias? Loeb hizo un punto más amplio en su análisis. Enviamos señales al espacio. El mensaje de Arecibo en 1974, los discos de oro Voyager. Emitimos transmisiones de radio y televisión en todas direcciones todos los días. Asumimos que si hay alguien ahí fuera, podría estar escuchando. Podrían detectarnos. Podrían responder. Pero también asumimos que si alguien nos envía una señal, la reconoceremos. La tomaremos en serio. Haremos algo al respecto. La señal "wow" fue exactamente el tipo de señal que SETI busca. Fuerte, de banda estrecha, a una frecuencia significativa, proveniente de fuera del sistema solar. Y no hicimos seguimiento. No construimos un telescopio mejor para buscar en esa región. No coordinamos esfuerzos internacionales para monitorearla continuamente. Escribimos artículos sobre ella. Debatimos qué podría ser y dejamos que se desvaneciera en la historia. Si esa señal fue un mensaje, la ignoramos. Ahora, 50 años después, el objeto que podría haberla enviado está en nuestro sistema solar. Pasó Marte en octubre. Se dirige hacia su máxima aproximación a la Tierra en diciembre. Y estamos discutiendo si es un cometa. Quizás la señal "wow" fue el anuncio. Quizás Oumuamua es el seguimiento. Quizás se nos da una segunda oportunidad y la estamos desperdiciando de nuevo al centrarnos en cierres burocráticos y guerras de territorio académico, en lugar de coordinar cada telescopio que tenemos para averiguar qué es realmente esta cosa. Los radioastrónomos ahora están monitoreando Oumuamua. Después de que Loeb publicara la conexión con la señal "wow", varios grupos comenzaron discretamente observaciones. Están buscando transmisiones a 1420 MHz, a otras frecuencias, buscando señales pulsadas, patrones de modulación, cualquier cosa que pueda indicar comunicación activa. Hasta ahora, nada se ha informado públicamente, pero las observaciones de radio son complicadas. El objeto es débil, se mueve rápido, requiere largos tiempos de integración para detectar señales débiles. Y si Oumuamua está deliberadamente en silencio, si transmitió una vez en 1977 y ahora está en modo pasivo, no oiremos nada hasta que decida transmitir de nuevo. También está la cuestión de si deberíamos responder. Si Oumuamua es una sonda, si está recopilando información sobre nuestro sistema solar, sobre la Tierra, sobre nosotros, ¿deberíamos intentar comunicarnos con él? Los protocolos SETI dicen que sí. Si confirmamos que es artificial, la escala de Río, que evalúa la significancia de detecciones potenciales,
colocaría la tecnología alienígena confirmada en nuestro sistema solar en la cima de la escala. Primer contacto, el momento más importante de la humanidad. Deberíamos responder con cuidado, reflexivamente, con mensajes diseñados para transmitir intenciones pacíficas e información básica sobre quiénes somos. Pero otros dicen, no, no sabemos la intención. No sabemos qué está buscando Oumuamua. ¿Qué podría hacer con información sobre nosotros? Si la civilización que lo envió es amigable, indiferente u hostil. Si ha estado aquí durante meses, observando en silencio, quizás la jugada correcta es observarlo en silencio a cambio, aprender lo que podamos, no revelar más de lo que tenemos que revelar, mantener la cautela, la hipótesis del bosque oscuro, la idea de que el universo está lleno de civilizaciones que se esconden unas de otras, porque la primera que se revela es la primera en ser atacada. Argumentaría por el silencio. No provoques, no te involucres, mantente oculto. No sé cuál es lo correcto. Lo que sí sé es que no estamos teniendo esta conversación al nivel que merece. La conexión con la señal WOW debería ser noticia de primera plana. Debería estar impulsando financiación de emergencia para observaciones, para análisis, para esfuerzos coordinados internacionales. En cambio, es una nota a pie de página en las publicaciones de Avilov, una curiosidad mencionada en entrevistas, una coincidencia estadística que la mayoría de los astrónomos descartan sin una consideración seria. La señal provino de la dirección correcta. El objeto provino de la dirección correcta, con 50 años de diferencia, probabilidad del 0,6%. Y ahora, el objeto está aquí, haciendo cosas que los cometas no hacen, y fingimos que no está conectado. Quizás no lo esté. Quizás todo esto sea coincidencia, química improbable, procesos naturales que aún no entendemos. Pero si nos equivocamos, si la señal WOW fue Oumuamua, diciendo hola y lo ignoramos, y ahora está aquí y todavía lo ignoramos, la historia no será amable. Seremos recordados como la generación que tuvo el primer contacto y no se dio cuenta porque estábamos demasiado ocupados discutiendo si violaba nuestros modelos. 9 anomalías y una probabilidad de 1 en 10.000 billones. Pongamos todas las piezas sobre la mesa. 9 anomalías, 9 observaciones separadas que cada una se desvía de lo que esperamos de un cometa interestelar natural. Avilov mantiene una lista, la actualiza a medida que llegan nuevos datos, calcula la probabilidad para cada una. Cuando multiplicas las probabilidades juntas, cuando preguntas cuál es la posibilidad de que las 9 ocurrieran simultáneamente en el mismo objeto por azar, obtienes un número tan pequeño que deja de tener significado. 1 en 10.000 billones, 1 en 10 a la 16ª potencia. A modo de contexto, hay aproximadamente 100.000 millones de estrellas en la Vía Láctea. 1 en 10.000 billones es 100.000 veces menos probable que elegir una estrella específica al azar de toda la galaxia. Repasémoslas una por una, no para repetir lo que ya hemos cubierto en detalle, sino para ver el patrón, para entender por qué no se trata de una sola anomalía, sino de la colección, la totalidad, el peso acumulativo de la evidencia que sigue empujando en la misma dirección. Anomalía 1. La trayectoria está alineada a menos de 5 grados del plano de la eclíptica, el plano en el que los planetas orbitan el Sol. La mayoría de los objetos en el espacio interestelar se mueven en direcciones aleatorias. No están correlacionados con la estructura de ningún sistema solar particular. La posibilidad de que la trayectoria de un objeto interestelar se alinee casualmente con nuestro plano planetario es de aproximadamente el 0,2%. No imposible, pero raro. Ahora, si eres una sonda diseñada para inspeccionar un sistema solar, para pasar cerca de múltiples planetas, absolutamente alinearías tu trayectoria con la eclíptica. Ahí es donde está lo interesante. Ahí es donde están los planetas, donde están las lunas, donde podría haber vida. Los cometas aleatorios no se preocupan por nuestros planetas. Las sondas sí. Anomalía 2. La anticola. De julio a agosto, Oumuamua mostró un chorro de material apuntando hacia el Sol. Ya hemos hablado de esto. Las anticolas pueden ser ilusiones ópticas,
pero esta no lo es. Múltiples ángulos de visión, múltiples observaciones, todas lo confirman. Material real moviéndose hacia el Sol. Los cometas no hacen esto de forma natural, porque la presión de la radiación solar empuja el material lejos del Sol. Se pueden obtener aparentes anticolas por la geometría de partículas de polvo en ciertas configuraciones orbitales, pero esas no son colas reales. La única forma natural de producir un chorro real hacia el Sol es una rotación y geometría de desgasificación muy específicas, o es el escape de un propulsor de un sistema de propulsión que apunta hacia adelante y realiza correcciones de rumbo. Anomalía 3. El tamaño. El núcleo tiene un diámetro de al menos 5 kilómetros, posiblemente mayor, lo que confiere una masa total de al menos 33.000 millones de toneladas. Eso es 1.000.000 de veces más masivo que Oumuamua, 1.000 veces más masivo que Borisov. Los objetos interestelares deberían seguir una distribución de tamaños. Los objetos más pequeños deberían ser mucho más comunes que los más grandes, al igual que los asteroides y cometas en nuestro sistema solar. Hemos detectado 3 objetos interestelares. El primero es diminuto, el segundo mediano, el tercero gigantesco. La probabilidad de detectar al gigante, dada la estadística esperada de la población, es muy baja. Si 3I Oumuamua es artificial, si es un objeto construido, el tamaño no está limitado por los procesos de acreción. Lo construyes tan grande como lo necesites. Una nave nodriza, una nave generacional, una base móvil. Serían grandes, mucho más grandes, que los cometas naturales. Anomalía 4. La sincronización y la geometría de su paso. 3I Oumuamua alcanza el perihelio el 29 de octubre. En ese momento, es inobservable desde la Tierra, oculto detrás del Sol, pero pasa a decenas de millones de kilómetros de Marte, Venus y Júpiter. La trayectoria está finamente ajustada para ofrecer encuentros cercanos con múltiples planetas, mientras permanece invisible para los telescopios terrestres durante la fase más crítica. La probabilidad de que esta geometría ocurra por azar, según el cálculo de Loe, es del 0,005%. Si quisieras explorar el sistema solar interior, si quisieras pasar cerca de múltiples mundos sin revelarte a la civilización dominante, esta trayectoria es exactamente lo que diseñarías. Anomalía 5. La proporción níquel-hierro. Lo hemos abordado extensamente. Emisión de níquel sin el hierro correspondiente. 4 gramos por segundo de níquel. Órdenes de magnitud superior a la proporción níquel-cianuro en cualquier cometa conocido. Probabilidad de que esta proporción ocurra de forma natural. Menos del 1%. Química industrial, materiales artificiales o química natural, extraordinariamente inusual que nunca hemos visto y que no podemos explicar fácilmente. Anomalía 6. La fracción de agua, 4% de agua en masa. Los cometas normales son 50 a 80% de agua. El dióxido de carbono y el monóxido de carbono dominan 3I Oumuamua. Esto lo convierte en un mal cometa según estándares naturales, pero en una nave espacial eficiente según estándares de ingeniería. Menos masa que transportar, mejores características de propulsión, probabilidad inferior al 1%. Anomalía 7. La polarización negativa extrema. Cuando la luz se refleja en una superficie, se polariza. El grado y la dirección de la polarización te informan sobre las propiedades de la superficie, la distribución del tamaño de las partículas, la composición. 3I Oumuamua muestra una polarización negativa extrema, más negativa que cualquier cometa conocido, incluido Borisov. Esto sugiere propiedades superficiales o de partículas sin precedentes. Probabilidad inferior al 1%. Inusual. ¿Pero qué significa? Superficies metálicas, materiales fabricados o configuraciones de hielo y polvo extrañas que no hemos modelado correctamente. Anomalía 8. La alineación con la señal WOW. 9 grados, 0,6% de probabilidad. Hace 50 años, una señal. Ahora, un objeto proveniente de la misma dirección. ¿Coincidencia? ¿Podría ser un mensaje y un mensajero? Anomalía 9. El color azul y el rápido aumento de brillo en el perihelio.
añadido a la lista hace menos de una semana. Más azul que el Sol, brillo más rápido que cualquier cometa conocido, inconsistente con la emisión térmica de un objeto frío, requiere una intensa emisión de gas o una fuente de energía alternativa. La novena anomalía, la más reciente, la que surgió al observar lo sucedido detrás del Sol. 9 anomalías. Cada una tiene una probabilidad asociada. Cada una es improbable, pero posible. Multiplícalas y obtienes 1 en 10 cuatrillones. Le argumenta que este número es tan pequeño, tan lejano a la probabilidad razonable, que debemos considerar seriamente la alternativa, no como una conclusión, sino como una hipótesis digna de ser probada. La hipótesis es que 3i o Oumuamua no es natural, que es un artefacto tecnológico, que las anomalías no son coincidencias independientes, sino características conectadas de un objeto diseñado. El contraargumento es que las probabilidades no son independientes. Si 3i o Oumuamua se formó en un entorno inusual, si se acrecionó de material con una química extraña, esa química afectaría múltiples propiedades. El níquel, la fracción de agua, la polarización, quizás incluso el comportamiento de desgasificación, podrían derivar de un único escenario de formación inusual. Tres ojos Atlas, es ese misterio. Y estamos viviendo el momento en que se revela. No aparten la vista. Esto es historia, y ustedes son parte de ella. Como siempre, el contenido que comparto se basa en datos y análisis científicos actuales, pero no soy un astrónomo profesional, y mi interpretación no debe tomarse como definitiva. Piensen siempre críticamente, consulten múltiples fuentes y sigan la evidencia a donde sea que los lleve. Hasta la próxima, sigan mirando hacia arriba. Buenas noches.